23 de abril, Día del Libro, y el libro que tengo hoy en mis manos es Sin Justicia, un libro escrito por Florencio Domínguez y María Jiménez Ramos, que habla de más de 300 asesinatos de ETA sin resolver. Florencio Domínguez, muy buenos días. Hola, buenos días. Ya para arrancar, ¿cómo es posible que haya más de 300 asesinatos sin resolver? Bueno, pues se debe a un montón de causas, no hay una única razón, es lo que estudiamos en la publicación. Hay una serie de circunstancias que han hecho que se llegara a esta situación, ¿no? De que se contabilicen 312 casos posteriores a la amnistía sin condena judicial. Y en esa variedad de causas hay de todo. Es decir, hay desde la muerte de los autores de los asesinatos, y eso conduce a que no se pueda celebrar juicio. Hay 59 casos en los que han muerto algunos de los autores. Y dentro de esos 59, 21 casos en los que han muerto todos los autores implicados en el crimen. Entonces no es posible, se sabe quiénes son, pero no es posible llegar a juicio, ¿no? Por poner algún caso, el asesinato de 6 policías nacionales en Sabadell en diciembre de 1990, pues no se podrá juzgar nunca porque los 2 autores materiales, los únicos implicados, murieron al año siguiente en un enfrentamiento con la Guardia Civil, ¿no? Y así tenemos un total de 21 casos en que todos los autores han muerto, y tenemos hasta 59 casos en los que algunos de los autores fallecieron, ¿no? Bueno, esa es una de las razones, pero hay más. Supongo que sería un proceso laborioso confeccionar este libro y recopilar toda la información, Florencio. Sí, ha habido que repasar caso por caso, rastrear a ver qué había ocurrido en ese caso concreto, es decir, por qué no se había llegado a juicio, ¿no? Pero comenzar estableciendo qué es lo que consideramos casos sin resolver. Claro. Porque no es que eso no es una definición legal que esté en un texto. Nosotros lo que hemos hecho ha sido, mirar las previsiones que contempla el Código Penal como autoría de un delito, y el Código Penal establece, digamos, que 3 grados diferentes de autoría. Uno, los autores materiales del delito, en este caso, como estamos hablando de asesinatos terroristas, pues los autores materiales de los crímenes terroristas. En segundo lugar, el artículo 28 del Código Penal habla también de los inductores y también de los cómplices necesarios. Nosotros nos hemos fijado solamente en el primer grupo, es decir, los autores materiales, porque cuando tratamos con delitos de terrorismo siempre tiene que haber, obviamente, autores materiales, porque si no, no habría delito, pero a veces hay inductores y a veces hay cooperadores necesarios, unas veces sí y otras veces no. Entonces nos hemos quedado con lo que era común a todos los atentados, que son los autores materiales, y hemos analizado qué ha ocurrido con los posibles autores materiales de cada uno de los atentados, para poder llegar a las conclusiones que se extraen en el libro. También, pues, uno de los factores negativos es la poca colaboración de muchas veces de los testigos, y también supongo que la falta de medios de las propias fuerzas de seguridad. Bien, sí, hay un dato que es relevante. De los 312 casos que hemos contabilizado, en 131 no ha sido posible establecer quiénes fueron los autores y hacer una identificación policial o judicial. Y de esos 131 casos, 103 fueron en los años de plomo. Claro. Y eso es importante. Es decir, la inmensa mayoría fueron en los años de plomo, que son los que van desde finales de los años 70 a lo largo de la década de los 80. Eso es una época en la que hay una gran intensidad de actividad terrorista, hay una gran cantidad de atentados de ETA, la banda terrorista tiene una gran capacidad de intimidación social, una capacidad para
provocar el miedo en la sociedad de forma generalizada. ¿Y eso a qué conduce? A que no haya colaboración ciudadana con las fuerzas de seguridad, a que los testigos de los atentados en realidad a la hora de la verdad digan que no han visto nada o que se sean incapaces de identificar al señor que les ha robado el coche y que los ha mantenido secuestrados durante una hora para utilizar ese coche en un atentado, y los testigos son incapaces de identificar a nadie. Es decir, hay una extensa red social de complicidades que proporciona a los terroristas información, que les proporciona infraestructura para esconderse, que les proporciona apoyo para cometer los atentados. Y en cambio las fuerzas de seguridad están a la defensiva, porque son años en los que hay una intensa, están muy atacados los policías y los guardias civiles, y entonces tienen que volcar una gran parte de sus recursos, para la autoprotección. Es decir, si hay para sacar una patrulla a la calle, una patrulla de 091 normal o una patrulla de la Guardia Civil, tienen que ir otras patrullas camufladas por delante o por detrás para proporcionar seguridad a los compañeros. Y eso consume una gran cantidad de recursos que no se pueden emplear en la prevención o en la investigación, ¿no?, de la actividad terrorista. Y si no entendemos lo que supusieron los años de plomo, pues no tenemos una explicación para la gran mayoría de los casos que están sin resolver. Más el añadido de que en aquella época los equipamientos de las fuerzas de seguridad eran muy limitados y que solo empieza a partir de mitad de los años 80 a tener un equipamiento adecuado, medios blindados, comunicaciones, armas que estén a la altura de las armas que tienen los terroristas. Es decir, hay que entender lo que fueron los años de plomo para ver por qué una gran parte de aquellos asesinatos están sin esclarecer. Yo estoy pensando ahora en la desesperación y en el triple mazazo que esto es para una víctima: perder a un ser querido, luego sufrir una cierta marginación social y, para colmo, no esclarecer lo que sucedió. Sí, en efecto, es decir, para cada familiar que ha afectado por un caso en el que no se ha esclarecido, es que no ha tenido justicia, ¿no? Entonces hay una deuda social que en muchos casos ya no se va a poder darle satisfacción, porque al no saber quién ha sido no se le puede juzgar, porque no hay nadie a quien acusar, o porque hay también otros casos en los que sí había una sospecha sobre quién eran. Hay casos resueltos policialmente, hay un porcentaje significativo, es decir, el 58% de todos los que no ha habido condena estaban policialmente resueltos, había una identificación, pero el hecho de que estén policialmente resueltos no quiere decir que luego judicialmente se hayan podido resolver. Se ha hecho un trabajo de investigación policial pero que no ha terminado en condena. Y entonces, ¿por qué? Bueno, pues ahí empezamos. Esos son un total de 181 casos. Pero dentro de esos 181 casos hay que incluir esos 59 que mencionaba antes, de casos en los que los autores han muerto. Por tanto, no se pueden juzgar. Hay un porcentaje significativo también de casos en los que no se ha podido, habiendo sospechosos identificados, no se los ha podido llevar a juicio porque no ha habido colaboración internacional, porque en unos casos se denegó la extradición por una etapa por problemas políticos. Francia no quería cooperar, eso luego va cambiando a lo largo de los años 80, pero inicialmente hay una falta de colaboración de las autoridades francesas con las autoridades españolas. Luego hay problemas jurídicos, las diferencias de legislación que llevan a interpretar, por ejemplo, que en ocasiones los jueces franceses interpretaban que el delito por el que se reclamaba la extradición de un terrorista había prescrito según la legislación francesa, pero no según la legislación española. Y entonces esas diferencias legislativas hacen que haya casos en los que no se entregan a los terroristas, o por errores en la tramitación de procedimientos, porque no se ha enviado la documentación adecuada. También hay que constatar que hay países que no colaboraron
y que dieron refugio a los terroristas. Es decir, que miembros de ETA que estaban en Venezuela o que estaban en Cabo Verde o que estaban en Cuba, es decir, o hasta la mitad de los años 90 que estaban en México, no tenían riesgo de ser entregados a España porque las autoridades de esos países no colaboraban. Y eso hace que también que haya medio centenar de casos que no se han podido juzgar por estas circunstancias, por la falta de colaboración internacional. También hay luego una cuestión hay un grupo importante, una cuarta parte de los casos sin resolver sí ha habido juicios, pero no ha habido condenas. Había 50 acusados entre esos 78 de ser autores materiales y no hubo condena. ¿Por qué? Pues porque por los sistemas de garantías legales, es decir, porque una declaración autoinculpatoria en dependencias policiales, si no es ratificada en el ámbito judicial, si no es ratificada ante el juez, o si no tiene elementos de prueba que avalen esa declaración, no constituye una prueba. La declaración de un terrorista solo diciendo que yo lo hice, si no aporta, digamos, si no se ve corroborada por otros elementos externos de prueba, o si no es corroborada ante el juez, es decir, si ante el juzgado se corrobora, ya hay un elemento de garantía. Y pues bueno, pues tenemos muchos casos en los que se reconocían determinados atentados ante la policía, pero luego se negaban ante el juez. Y en esos casos pues no se considera que hubiera prueba suficiente para en un juicio condenar a los autores, ¿no? Bueno, que tenemos una variedad de causas. Y entre esas causas también hay muchos casos en los que ha habido prescripción habiendo un sospechoso. Es decir, habiendo un sospechoso, pero que no estaba al alcance de la justicia española. Y bueno, porque estaba en Venezuela, porque estaba en Cabo Verde, y hay un montón de casos, docenas de casos en estas circunstancias. Y todo esto, de la suma de este conjunto de factores más algunos otros, ha contribuido a esta situación de los más de 300 casos sin resolver. Como apuntaba Florencio Domínguez, hay casos ya prescritos, pero supongo que también habrá algún caso que está aún la puerta abierta a que se haga justicia, ¿no? Sí, todavía la mayor parte, no nos podemos engañar, han prescrito ya. Sí. Vale. Pero hay algunos, y hemos visto, por ejemplo, pues hace unos días el procesamiento de una miembro de ETA por el asesinato de un ertzaina, de un miembro de la policía vasca, que tuvo lugar hace más de 20 años. Bueno, vimos a finales del año pasado, por ejemplo, la condena al autor material del asesinato del presidente del Partido Popular de Aragón, que había sido cometido 21 años antes de la condena. Es decir, depende cada caso de la tramitación judicial que haya llevado. Por ejemplo, hubo una condena, la prescripción ordinaria cuando de los asesinatos hasta 2010 eran 20 años. Un periodo de prescripción era de 20 años y en ese periodo no se había acusado a nadie, la causa prescribía. Pero si la actuación de investigación judicial ha hecho que durante la tramitación se hubieran formulado acusaciones, la causa se mantenía viva y la prescripción se retrasaba. Y hay un caso muy significativo, que es el asesinato de la inspectora María José García Sánchez, cometido en el año 83 en Zarauz, si no me equivoco la fecha, que uno de los autores fue juzgado 37 años después. ¿Por qué? Porque había habido una instrucción judicial que había dirigido la acusación contra ese señor que estaba en México y que estaba fuera del alcance de la justicia española, pero que la actuación del juez había impedido que prescribiera. Y cuando se le pudo detener en México y se le trasladó a España, 37 años después del crimen, se le pudo condenar. Entonces, cada caso es diferente en función de la prescripción que haya ahí. En los casos en los que no ha habido identificaciones, ahí no hay nada que hacer porque ahí han prescrito. Pero en los casos en los que ha habido actuación judicial dirigida contra alguien,
si se ha mantenido viva, la prescripción se prolonga. Hay un caso que yo cada vez que veo un libro de este tipo pues voy directamente porque el difunto en este caso pues nació a pocos metros de donde nací yo. Hablo de Manuel de Mosnoya y en este libro fue asesinado en Santurce, pues se habla del comando Gorbea, en donde pues también murieron otros gallegos como Manuel Ferreira o Alfredo Ramos, y todos los asesinatos atribuidos al comando Gorbea pues están impunes, como usted señala aquí. Es llamativo cuando menos, ¿no? Sí, pues eso es, hay el elemento que une a todos esos casos es la balística. El comando Gorbea cometió 6 asesinatos, las mismas armas. Se pudo acreditar que habían sido una misma célula por el rastro que dejaban las armas. Y fueron 6 asesinatos, todos ellos en la margen izquierda de Bilbao, y sin embargo no se pudo juzgar ninguno. ¿Por qué? Pues porque no se pudo relacionar a esas armas con personas concretas. Es decir, no se pudo poner nombres y apellidos a los que habían disparado esas armas. Hay otros casos, hay otro caso muy parecido en Guipúzcoa, que es el comando Agarra, que es autor de 11 asesinatos según acredita la balística, los análisis de las armas utilizadas en esos 11 crímenes, y sin embargo solo se pudo condenar a un miembro del comando por 2 asesinatos, por el asesinato de 2 guardias civiles en una localidad de Navarra. Los otros 9 fueron en Guipúzcoa y no se pudo, y sin embargo aquí sí que se supo quiénes componían el comando. 2 de ellos fueron condenados por esos 2 asesinatos que digo, pero en los otros 9 no. ¿Por qué? Porque no hubo forma de vincular a personas con nombres y apellidos en esos 9 casos, a pesar de que se sabía qué comando era y quiénes eran los miembros del comando. Es pues un poco extraño, pero ocurrió así. Es decir, de 11 asesinatos solo pudieron ser condenados por 2 y otros 9 han quedado impunes. Y pasó lo mismo con el comando Gorbea, hay con algunos otros comandos como el comando Ereza, hay también otros 2 asesinatos que se sabe qué comando los cometió, pero no qué personas del comando. Es decir, son situaciones complejas. Hay que señalar, no obstante, yo que quizás convendría hacer también una doble apreciación. Primero, que el hecho de que haya tantos casos sin resolver no puede hacernos olvidar que la responsabilidad principal de esto son de los autores de los crímenes, que luego la justicia, las fuerzas de seguridad, la sociedad habrá sido más o menos eficaz en la persecución del terrorismo, pero los responsables son los criminales. Y eso no debemos perder esa referencia. Y en segundo lugar, que pese a que hay una cantidad importante, que es aproximadamente el 40% de los asesinatos de ETA, España es el país que ha resuelto mayor número de crímenes terroristas. Si nos comparamos con otros, pues, por ejemplo, Irlanda del Norte, en el que el número de casos sin resolver duplica al de España. Caramba. España, y eso lo reconoce la Comisión del Parlamento Europeo que vino a investigar esta situación, es el país europeo que ha resuelto mayor número de crímenes terroristas, mucho más que en otros episodios terroristas, como ya digo, Irlanda del Norte, Córcega o Italia, por ejemplo. Sí. Eso socialmente es importante, aunque a las familias afectadas evidentemente no les sirve de consuelo. A cada uno, eso es como cuando vemos las noticias de pues el Producto Interior Bruto ha crecido en el último trimestre. Sí, vale, pero la familia que está en paro todos sus miembros, eso no los sirve de consuelo. No puedo terminar sin hacer alusión a algo pues que siempre mencionamos, ¿no? Que es también otro caso que quedó ahí con muchas dudas, quiero decir, como es el asesinato triple de 3 gallegos, Humberto Fouz, Fernando Quiroga y Jorge Juan García. Otro caso tremendo, ¿no? Sí, así es. El año pasado organizamos en el Centro Memorial un homenaje a los 3
chavales gallegos que fueron secuestrados y asesinados por miembros de ETA en territorio francés. Hicimos un reconocimiento a las familias para recordarles, porque era el 50 aniversario de aquel episodio, y ahí no se investigó demasiado en su día, era el año 73, pero no solo eso, además ahí hicimos un llamamiento, lo hicimos juntos con el gobierno vasco, este acto de homenaje, hicimos un llamamiento a los miembros de ETA que están vivos y que tienen información sobre aquel episodio. Es decir, para que de la forma en que les pareciera oportuna, de forma confidencial, a través de organizaciones civiles, a través de la Iglesia, a través del gobierno vasco, a través de quien quisieran, proporcionaran información al menos sobre el paradero de los restos. Que ya sabemos que no va a haber justicia, que no va a haber juicio, pero al menos que las familias puedan recuperar los restos de los 3 asesinados y darles un entierro como es debido y puedan hacer el duelo como es debido. Ese es un caso flagrante que está pendiente de que algún día, como mínimo, pues se puedan recuperar los restos y darles el entierro que merecen. Un libro muy muy interesante. Florencio, ¿qué persigues? ¿Qué persigue María Jiménez y Florencio Domínguez con este libro? ¿Tener un fondo documental, que la memoria no se pierda? ¿Qué es un poco ¿cuál es el objetivo? Dar una explicación a una cuestión que es de debate público. A raíz de la publicación de Vidas Rotas, hace ya más de 10 años, pues se tomó conciencia colectiva de que había un importante número de casos sin resolver. Hasta entonces era un problema individual, cada familia sabía lo suyo y no teníamos conciencia, la sociedad, de hasta dónde, de cuál era el alcance de esa situación, ¿no? De esa situación de falta de justicia con las víctimas. Desde entonces ha habido muchas iniciativas, es decir, las asociaciones de víctimas se han movilizado tratando de adoptar iniciativas judiciales o tratando de conseguir que las instituciones se implicaran. Las fuerzas de seguridad, la Policía Nacional, la Guardia Civil, han abierto líneas de trabajo para investigar esos casos pendientes. En la seno de la Judicatura se creó una fiscalía especializada en los casos pendientes para tratar de impulsar la resolución de estos casos. Bueno, pues una vez pasados más de una década de cuando se toma conciencia de aquello, nos pareció que era el momento de tratar de explicar por qué. Sabíamos ya sabemos desde entonces que hay muchos casos pendientes, pero no sabemos por qué. Entonces este trabajo viene a sumarse a otros más que se han venido realizando en esta misma línea para tratar de dar una respuesta a la sociedad y a las familias de por qué tenemos tantos casos pendientes. Usted dirige el Centro Memorial y yo tengo una curiosidad. Lo tengo comentado con Gaisca Fernández Soldevilla aquí en este programa, sí. Y usted también pues me podrá ofrecer una respuesta. ¿Hay interés social por conocer todo lo que sucedió? Yo creo que sí, a pesar de que muchas veces nos dejamos llevar por la sensación de que no, de que se quiere pasar página, hay muchos signos de que sí hay interés social. Es decir, por ejemplo, los medios de comunicación, las víctimas están más presentes que nunca en los medios de comunicación. Sí, hay muchos espacios de reconocimiento, emisoras de radio que tienen secciones fijas para dar voz a las víctimas, periódicos que también dan una notable importancia al testimonio de las víctimas, con muchas entrevistas a las víctimas. En la sociedad hay que mirar, por ejemplo, el éxito que tienen algunas producciones audiovisuales, algunas producciones literarias sobre el terrorismo. Sí hay ganas de saber. Un trabajo encargado por la Fundación de Víctimas del Terrorismo hace un par de años sobre los monumentos conmemorativos que hay en España a las víctimas del terrorismo censó prácticamente 400 monumentos en España y eso sin contar las calles que están dedicadas a las víctimas. Eso quiere decir que muchas instituciones locales, ayuntamientos, quieren recordar a las víctimas del terrorismo y tenemos 400 monumentos más las calles
que son varios cientos más, ¿no? Es decir, y nosotros desarrollamos en el Centro Memorial una línea de trabajo en el ámbito educativo para facilitar que los profesores puedan enseñar a los jóvenes en los colegios lo que ha sido la historia del terrorismo, el dolor que ha causado y que se lleve la voz de las víctimas. Bueno, pues hacemos cursos de formación para profesores. La semana pasada hicimos uno presencial aquí en Vitoria para profesores de toda España. Y constatamos que entre el profesorado hay notable interés por esta cuestión, por implicarse y por dar a conocer a sus alumnos. Han pasado ya más de 1.000 profesores por los cursos que hacemos nosotros en colaboración con las consejerías de educación de toda España, de todas las autonomías. Bueno, pues detectamos que sí hay interés entre los docentes por explicar esta historia y por llevar la voz de las víctimas a los colegios. Es decir, tenemos que seguir trabajando para que los jóvenes conozcan aquello que afortunadamente no han vivido personalmente porque no han tenido edad, pero yo creo que sí hay una implicación social por tener presente lo ocurrido y tener presente el sufrimiento de las víctimas. Claro, porque aparte de la labor pues de publicaciones, que está muy bien, ustedes también desarrollan estas actividades presenciales y que afectan, bueno, que ilustran a la gente directamente, ¿no? Que está muy bien. Nos toca hacer actividades de divulgación, actividades de investigación y actividades de investigación pensadas para que luego tengan eco en los medios y lleguen incluso a personas que no van a leer nunca el libro que hayamos publicado. Es decir, que las ideas fundamentales de una publicación seamos capaces de transmitirlas para que a través de los medios lleguen a un público amplio. Es decir, no podemos quedarnos que la publicación de los libros vaya a las bibliotecas y ahí se queda, ¿no? Bien, tiene que llegar a las bibliotecas, pero además tenemos que ser capaces de transmitirlo a la sociedad, para que el conocimiento de la historia de uno de los fenómenos que ha sido más condicionante en los últimos 50 años de la historia de España, como es el terrorismo, que ha condicionado la vida pública y que ha vulnerado derechos humanos de forma masiva y que ha amenazado la libertad de muchos ciudadanos, no quede en el olvido. Tenemos que seguir trabajando todos, ese es un compromiso de los que estamos en políticos de memoria, como el Centro Memorial, pero también de otras instituciones como los medios de comunicación, como el sistema educativo, etcétera. Que ya me deja unas sensaciones de cierto consuelo y cierto optimismo, porque uno a veces escucha y lee, ¿no?, que dicen, bueno, la sociedad no conoce quién era Miguel Ángel Blanco, no conocen ciertas cosas, pero usted me aporta otra visión que me da esperanza. Sí, es cierto que los jóvenes pues no conocen lo básico de lo que ha supuesto el terrorismo, pero tenemos que ver que eso es normal porque no lo han vivido, porque no han tenido vivencias directas, porque los que ahora tienen 25 años, están en la universidad o están trabajando, cuando se cometieron los últimos asesinatos de ETA, son en el año 2009 los últimos. Entonces eran unos niños, entonces no tienen vivencias directas. Y entonces es lógico que lo desconozcan, pero no es bueno que lo desconozcan. Y para eso tenemos que trabajar todas las instituciones para poner solución a ese desconocimiento. Y ahí hay en juego muchos recursos, es decir, desde los recursos culturales. Ha habido una época en los últimos años que ha habido un montón de series de televisión, y estoy seguro que va a haber más series de televisión, porque tengo constancia de que se está trabajando, algunos productores siguen trabajando en esa línea, ¿no? Entonces, eso tiene una gran capacidad para divulgar los medios audiovisuales, la literatura, los ensayos, por supuesto, los trabajos históricos. Tenemos muchos recursos que emplear para que los jóvenes acaben teniendo conocimiento de un fenómeno tan grave como ha sido el terrorismo. Sí, para concluir, que la televisión, las series, las películas siempre también son una herramienta muy útil, Florencio. Sí, sin ninguna duda. Las emisoras de radio, los medios de comunicación, los podcasts, hay un montón de resortes que
Algunos colegas de medios de comunicación me cuentan que en las ediciones digitales, que es la que permiten valorar la lectura de cada noticia, el tiempo de que se le dedica, que las noticias relacionadas con el terrorismo y con las víctimas, me dicen, son de las más leídas. Sí, y eso lo he podido comprobar en algunos medios, en esos que tienen las 10 noticias más leídas, que cuando aparece un testimonio de una víctima, es muy habitual que aparezca entre lo más leído. Eso quiere decir que hay interés social, un interés que cuando ETA estaba activa no existía. Y en cambio ahora sí hay ganas de conocer a través de lo que sea, del medio que sea, de la literatura, de los productos audiovisuales, de los podcasts o de las ediciones digitales de los periódicos. Pues contento de tener un libro tan completo como Sin Justicia en mis manos, y no quiero despedirme sin hacer algo que hace años que quería hacerlo, valga la redundancia, y es dar las gracias por Vidas Rotas, porque ha sido un libro que a muchas personas como a mí, o por lo menos unas cuantas, nos ha permitido conocer, en este caso, pues víctimas de nuestra región, ¿no? de Galicia, y eso pues gracias a su trabajo. Así que, Florencio, si me permite, muchas gracias y enhorabuena. Muchas gracias a usted por darnos la oportunidad de contar estas cosas. Un abrazo, buenos días.